Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast de la cristianidad al contrato social. Hoy vamos a hablar del tránsito que tiene el pensamiento político entre lo que fue la Edad Media y el Renacimiento, ya que ahí surgen unas ideas que todavía impactan en nuestro mundo. Y recorreremos autores como Santo Tomás de Aquino, Pico de la Mirandola, Tomás Moro y Jean-Jacques Rousseau para ver las rupturas, los puntos de inflexión y los legados que estos autores nos dejaron. Entonces, vamos a empezar con las rupturas entre la Edad Media y el Renacimiento. Ahí el pensamiento político está marcado fuertemente por la teología. Entonces aparece Santo Tomás de Aquino, que entendía el poder como algo que debía orientarse al bien común y al subordinado a la ley natural. Esa ley natural era vista como parte de la ley divina. Entonces, en ese contexto, la política estaba muy ligada a lo religioso, a la salvación y al orden moral. Pero en el Renacimiento aparece una ruptura fuerte. El hombre pasa a ser el centro. Y ahí aparece Pico de la Mirandola en su famosa oración sobre la dignidad del hombre, que decía que los seres humanos tenemos la capacidad de moldearnos a nosotros mismos y que no estamos predeterminados. Eso lo cambia todo, porque ahora la política ya no se entiende solo como la obediencia a un orden divino, sino como un espacio donde la autonomía humana y la dignidad empiezan a ser centrales. También aparece Tomás Moro con su Utopía, donde muestra otra ruptura. Usa una sociedad ficticia para criticar las instituciones de su tiempo, como la propiedad y las leyes, mostrando que las cosas no tienen por qué ser siempre como han sido. Y dando como un cierre a las ideas de ellos, las principales rupturas son que pasan de un pensamiento teológico a un humanismo cívico, es decir, del saber basado en una autoridad al razonamiento crítico, y empiezan a aceptar las instituciones como dadas a empezar a cuestionarlas y hasta imaginar otras posibles. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos decir que el Renacimiento fue un punto de inflexión en el pensamiento político? Entonces, diría que sí porque trajo tres giros fundamentales. Primero, redefinió la fuente de la legitimidad, ya que no solo venía de Dios, sino que la dignidad y la libertad empiezan a ser del ser humano. También abrió un paso a la crítica institucional con la utopía. Moro muestra que se puede comparar el mundo real con otros modelos y pensar reformas para el que realidad estamos. Y tercero, sembró las bases de ideas modernas como la libertad y el contrato social, que veremos a Rousseau siglos más tarde. Rousseau lo dirá muy claramente, el hombre nace libre y sin embargo en todas partes está encadenado. Ya pasamos a Rousseau, que hereda el del Renacimiento. Entonces, primero, la centralidad de la persona. Lo que Pico vio como la dignidad, Rousseau lo politiza. Para él, la libertad natural debe transformarse en libertad civil a través de la voluntad general. También la crítica a la propiedad, ya que Moro la cuestionaba en la utopía, Rousseau la retoma en su discurso sobre el origen de la desigualdad, diciendo que el primer hombre que cercó un terreno y dijo, esto es mío, da origen a la desigualdad social. Y tercero, la idea de que la legitimidad política no está en el mandato divino, sino en el pacto entre los ciudadanos. Rousseau lo concreta en su teoría del contrato social, donde las leyes son legítimas solo si expresan la voluntad de todos. Todo esto no solo es una historia, hay elementos de todos estos pensadores que siguen siendo importantes hoy.
Por ejemplo, la de Santo Tomás empieza a rescatar las ideas de que el poder debe buscar el bien común y también el dominio del tirano, que es lo peor. Esa idea aún sirve para evaluar a los líderes y también a los gobiernos. En Pico de la Mirandola, la idea de que la dignidad y la autonomía del ser humano, que hoy se conecta con los derechos humanos, la libertad de conciencia y la educación para la ciudadanía. En Tomás Moro, la capacidad de imaginar otros modelos sociales, ya que su utopía nos inspira a pensar en cómo podrían ser distintas nuestras instituciones para responder mejor a los problemas, tanto como la pobreza y la desigualdad. Y de Rousseau, la importancia de la igualdad cívica, también la participación democrática y la crítica a la desigualdad que genera la propiedad. En un país como Colombia, estas ideas siguen siendo muy vigentes para pensar en la equidad social, también en la reforma política y la inclusión ciudadana. Entonces, del medioevo al Renacimiento y a la Ilustración, vemos una transición de que la política es entendida como obediencia al orden divino y la política como una construcción de ciudadanos libres. Y ese gran legado, instituciones que protejan la dignidad, que limiten la desigualdad y que mantengan vivo el ideal del bien común. Eso fue todo por este capítulo del podcast. Espero les haya gustado. Gracias por escuchar.